conferencia de esta mañana y lo que Dios puso en mi corazón, que yo creo que es algo que Dios quiere decirnos esta mañana. ¿Me acompaña a hacer una oración rapidísimo? Le voy a pedir que repita conmigo. Dios, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos hables y dilo con tu corazón: suple mi necesidad y ayúdame en esta mañana. Te pido también por el barbón de enfrente, úsalo y trae una palabra para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Ok, esta mañana lo que Dios puso en mi corazón compartirles es uno de los principales retos que como personas que hemos decidido caminar con Dios tenemos. Yo creo que uno de los principales retos es dejarle el control 100% de nuestras vidas a Dios. Yo creo que ese es el reto de los retos más grandes que tenemos. Hace rato que estábamos en la alabanza, Alex decía, y me llamó la atención porque habló de un carro, ¿no? Y que de repente lo chocaban, y es algo que yo también traía como una idea, un pensamiento en mi corazón, que supongamos que tu vida es un auto y tú traes el volante porque tú tomas tus decisiones, tú das vueltas, de repente salimos raspados, chocamos ese carro. Pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a Jesús y le entregamos nuestra vida a Él, el deseo más grande que Dios tiene y lo que Él desea hacer en nosotros es que le demos el volante, el puesto del piloto del auto. Y eso es, creo que, el reto más grande que tenemos, porque llegamos a la iglesia, conocemos a Dios, conocemos a Jesús, empezamos a conocer su palabra y Dios está esperando, y Jesús dice: ahora sí, dame chance, Omar, de yo sentarme en el volante de tu vida y yo poder guiarte a donde yo quiero, porque mis planes son más grandes que los tuyos. Y entonces yo le digo a Jesús: va, mientras que estemos en la iglesia, tú toma el volante de mi carro, ¿no? De mi vida. Y ahí va Jesús. Pero parece que cuando terminamos la reunión le decimos a Jesús: a ver, Jesús, ya estuvo bueno, está bien que agarraste el volante un rato, pero ahora pásate de copiloto, porque a partir de aquí, saliendo de aquí, yo decido. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros hacemos y hemos aprendido que las cosas las hacemos de cierta forma porque nos enseñaron así, o porque simplemente así soy, ¿no? Y ponemos: no, es que yo así soy y por eso yo tomo estas decisiones, porque yo así aprendí, así me enseñaron que eran las cosas. Pero tenemos que aprender, mis hermanos, iglesia, que tenemos que darle lugar del volante a Jesús. Tenemos que decirle, esta mañana le voy a decir cómo se llama la conferencia, se llama A la manera de Dios. Dile al que está a tu lado, dile: a la manera de Dios. O pregúntale más bien: oye, ¿tú cómo haces las cosas? ¿A la manera de Dios? O, como diría mi mamá, a la manera de tu regalada gana. ¿Cómo? Gadarena gana, es verdad. De tu gadarena gana, decían por ahí. Miren, nosotros podemos venir a la iglesia todos los domingos. Podemos estar aquí. A mí me encanta venir a la iglesia. ¿Cuánto les gusta estar en la iglesia, no? Alabar al Señor. El tiempo de alabanza está increíble. Estos muchachos del grupo están pero gruesísimos. ¿Están de acuerdo? Un aplauso a los chicos, como Dios los usa. Estudian, se disciplinan, están estudiando y están clavándose con Dios. Estamos teniendo tiempos de búsqueda de la presencia de Dios, y la presencia de Dios se mueve, y me encanta estar en la iglesia, pero siento que a veces hemos creado un lenguaje cristiano dentro de la iglesia. No sé si me explique. De repente entramos a la iglesia y cambiamos. Allá afuera podemos ser: ¿qué onda tú, hijo de nada? Y yo: hermano, Dios le bendiga, porque estamos en la iglesia. Y espérame, lo hacemos más espiritual, y algunos entramos acá con la Biblia, ¿no? Así: hermano, bendiciones, aleluya, aleluya. Y no es cierto. Otra cosa que me llama la atención en la alabanza, por ejemplo, me encanta, ¿no? Adoramos a Dios. La Biblia nos enseña de las expresiones para adorar a Dios. Levantamos las manos y ya tenemos nuestros estilos también, ¿no? El estilo para levantar las manos. Entonces está aquel del estilo de limpiando ventanas, y está acá, ¿no? Tenemos otro estilo que es cargando la pantalla plana, ¿no? Y ya es un estilo acá bien espiritual. Ya el más espiritual, no sé si han visto los que aplican la del avioncito. Yo cuando veo, digo, esos pobres van a volar, ¿no? En la adoración, y esos se van a levantar acá, ¿no? Tenemos otro tipo como otro estilo, como el bonito punto extra.
y ahí estás adorando al Señor, ¿no? Y ya digo, no está mal, no me malinterpreta, aquí estoy haciendo un poquito de broma, pero lo que quiero decir es que tenemos ya nuestros lenguajes y nuestros códigos dentro de la iglesia, pero eso no significa que tú y yo le estemos dando el control total de nuestra vida a Dios. Puede ser que estemos aquí en la congre y de repente salimos y seguimos tomando nuestras decisiones. Y lo que Dios puso en mi corazón para compartirles es que ahí hay un peligro. Y por eso la conferencia de hoy se llama A la manera de Dios. ¿Cuántos quieren vivir a la manera de Dios? Porque sabemos que ahí hay seguridad, Dios tiene propósito, Dios tiene vida eterna, Dios tiene para nuestra familia bendición, Dios tiene llamados. Y vamos a ir al libro de Samuel, primer libro de Samuel, y vamos a ver esta mañana, muy rápidamente, dos historias. Vamos a ver dos historias en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y ahí en la pantalla lo van a poder ustedes ver, porque la versión de la Biblia con la cual hoy vamos a estar leyendo es la versión NTV. Entonces, si tú traes la versión Reina Valera, Reina Valedora, Reina Valentina, está bien, léela, pero vamos a seguir esta. Quisiera antes de continuar poder poner un poquito en contexto en esto que vamos a estar leyendo. Vamos a ver un poquito de un personaje que cometió o que tomó decisiones a su manera. De hecho, esta parte de la conferencia se llama Un caso más de no se metan en mi vida. ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿O cuántos lo hemos hecho? No se metan en mi vida, yo tomo mis decisiones. Alguien es mucho cuando nosotros somos jóvenes que lo decimos a los papás, ¿no? ¿Hay testimonio aquí de algún papá que ha escuchado eso? De no te metas en mi vida, ¿no? Y mi mamá levanta la mano, no seas gacha. No te metas en mi. Ese es el primer punto, un caso más de no se metan en mi vida. ¿Y cuál es el contexto de esto que estamos leyendo? El rey Saúl, les pongo un poquito para la historia para que sepamos en qué vamos a leer. El rey Saúl fue el primer rey que Dios le dio a su pueblo, a Israel. Leemos en la Biblia que después de la época de los jueces, después, un poquito más para atrás, salen de Egipto con mano de Moisés. Después de Moisés viene Josué, hijo de Nun, que es el que los lleva, el siguiente líder. Y después de ahí viene una etapa donde Dios levanta jueces sobre Israel que están trayendo libertad al pueblo de Dios, traen la palabra de Dios. Y entonces viene el profeta, uno de los profetas que se llama Samuel. Y en la época del profeta Samuel, el pueblo de Dios le dice al profeta: queremos un rey como todos los demás pueblos. Y entonces Dios levanta a este hermano que vamos a leer esta mañana, que se llama Saúl. El rey Saúl comenzó muy bien. Fue un hombre que fue llamado por Dios, sí fue llamado por Dios. Fue un hombre que Dios puso su espíritu en él para gobernar a Israel como primer rey de Israel. Sí lo hizo, pero sin embargo Saúl tuvo algunos episodios de no se metan en mi vida. Tuvo unos episodios donde él como rey del pueblo de Dios hizo a un lado el consejo de Dios y siguió sus propios consejos. Él actuó en sus propias fuerzas, y como sucede cada vez que hacemos eso, la cosa acaba mal. Voltea al de tu lado y dile: cuando tú decides por tus propias fuerzas, dile al lado, cuando tú decides por tus propias fuerzas, la cosa va a terminar mal. Dile: va a terminar mal. Mejor, ahorita vemos lo que sigue. En este momento de la Biblia que vamos a leer, el rey Saúl está siendo perseguido por un ejército que dice la palabra de Dios que era enorme. Dice que era un ejército de filisteos que parecía como la arena en el mar. Eran miles y miles y miles de soldados enemigos con miles de carros, ¿no? Con gente a caballo, y estaban siendo perseguidos Saúl y el ejército de Dios. Y entonces él traía pocos hombres, y entonces llegamos al punto donde el profeta Samuel le dice una cosa a Saúl, al rey, y le dice: espérame 7 días donde tú estás, no te desesperes, yo voy a llegar ahí y vamos a pedir ayuda a Jehová y Dios nos va a dar la victoria. Eso fue lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl que hiciera. Ahora, como Saúl aplicó la de no se metan en mi vida, hizo otra cosa. Vamos a leer qué es lo que pasó aquí en Primera de Samuel, capítulo 13, del verso 7 al 9. Vamos a empezar ahí. Dice: mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal,
y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Este momento en la vida de Saúl fue un momento crucial para su reinado, porque Dios le había dicho a través del profeta Samuel que en esta lectura que estamos haciendo, el profeta Samuel es una figura de Dios, era el profeta, el que traía la voz de Dios al pueblo. Y entonces le dijo Samuel, el profeta Samuel, a Saúl: espérame 7 días y no vayas. Ahora les voy a poner un poquito en contexto, porque podríamos decir, pues no hizo nada malo, ¿no? Ofreció, ¿no? Pidió en el versículo 9. De modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Podríamos pensar, pues no estuvo mal, hizo un acto agradable para Dios en el Antiguo Testamento. Pero sí estaba mal, le voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento la única persona o las únicas personas que podían hacer eso eran profetas o sacerdotes. Nadie más podía traer una ofrenda quemada a Jehová y hacer un altar. No le correspondía a reyes, no le correspondía a nadie más que a los profetas y a los sacerdotes. Entonces ahí, para que entiendan usted cuál fue el error del rey Saúl, dijo: no viene el profeta, ya es súper tarde, y se me están desertando mis soldados porque viene un ejército de millones de personas. Y entonces él se le ocurre actuar en sus propias fuerzas. Y aquí hay 2 cosas que quiero que veamos. Número 1, las circunstancias nos pueden hacer desesperar al ver que no viene la respuesta de Dios. Y aquí vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Tú y yo, a Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado palabra que Dios va a hacer algo con nosotros. Y podemos fácilmente, como el rey, caer en desesperación al no ver la respuesta en los tiempos que nosotros queremos. ¿Me explico un poco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y nosotros a veces queremos que Dios obre a la velocidad que nosotros queremos. Nosotros a veces le parece que le ponemos tiempo a Dios, ¿no? Oye, Señor, pues ya te tardaste. Oye, te pedí tal cosa y fíjate que estoy luchando con esto en mi matrimonio, no sé, en lo económico, con mi esposo, mi esposa, con un novio, Señor, que quiero que me des, una esposa que quiero que me des. Y aparentemente las cosas no están funcionando a tu tiempo y nos desesperamos como el rey Saúl. Y podemos cometer locuras y podemos actuar a nuestra manera. Y lo peor de esto es que vamos a seguir ahí leyendo el siguiente, en 1 Samuel, ahí mismo del 13 del 7 al 9. Vamos a leer el 10 al 12. Ahí mismo, ahí seguidito. Después de que Saúl hace la ofrenda que él no debería de hacer, dice en el verso 10: precisamente cuando Saúl terminó de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, el profeta. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra de nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Yo quiero hacer aquí una pausa, ¿no? De repente cuando leemos la Biblia y leemos de los hombres que obraron fuera de la voluntad de Dios, no sé usted, pero a mí he caído en esa trampa de repente ser muy duro con ellos. No sé si me explique. De repente yo leo la Biblia en hombres y mujeres que se equivocaron, y nosotros fácilmente decimos: pues este cabezón, este rey Saúl se pasó, ¿por qué no esperó? Vamos a ponernos un poquito en las chanclas del rey Saúl. Digo chanclas porque no había zapatos. En las chanclas del rey Saúl. Si nos ponemos en los zapatos del rey Saúl, había cierta razón. A ver, él está con un ejército creo que no me acuerdo cuántos dice, pero eran muy pocos los que él traía. Atrás de él viene un ejército de millones de personas que lo quieren matar. Él está esperando al profeta Samuel, que le dijo: espérame ahí, en 7 días te veo. Cumplieron los 7 días, no llegaba el profeta Samuel.
Lejos de eso, sus hombres empiezan a desertar, que se echan a correr porque ven que la bronca viene bien fuerte, que hay un enemigo inmenso persiguiéndolos. Y el rey Saúl, en su temor, en su desesperación, dice: ¿sabes qué? Tenemos que pedir ayuda a Dios. Y entonces él ofrece el sacrificio que no debió de haber ofrecido. Pero a lo que voy es esto: había una razón que tuviera el rey Saúl. Y te voy a decir algo en esta mañana. Muchas veces nosotros también tenemos razón cuando estamos esperando lo que Dios necesitamos, o una respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Puede ser que tengamos razón. Puede ser que tú digas: es que pues ve cómo está la cosa, cuánto tiempo he esperado por esto, cuánto tiempo he estado orando y las cosas no cambian, cuántas veces cuánto tiempo he estado orando por una respuesta de Dios y parece ser que sí se va a hacer y a la mera hora no, y las cosas en casa, en la economía no cambian. Y puede ser que tengamos razón, pero te voy a decir algo que nos enseñó nuestro pastor Irra: Dios honra más la obediencia que nuestra razón. Puede ser que tengamos razón en algunas cosas, pero Dios espera y honra más que nosotros le obedezcamos. Y Saúl sabía que no tenía él que ofrecer esa ofrenda. Sabía que él no le correspondía como rey, que eso era un trabajo del sacerdocio. Y sin embargo él lo hizo. Él se angustió y lo hizo. Este punto, lo que te quiero decir es eso: Saúl tenía un buen pretexto, quizá tenía razón, pero Dios honra más la obediencia sobre la razón. Vamos ahí al siguiente, en el verso 13. En el verso 13 dice, ahí lo tenemos, ahí está. La respuesta de Samuel en esta versión dice: qué tontería, qué tontería. A veces yo creo que de repente nuestras decisiones que hacemos, en el cielo se exclama por ahí qué tontería acabas de hacer, Omar. De veras que de tiro estás bien menso. ¿Cómo se te ocurre? Qué tontería, dice el profeta Samuel, exclamó Samuel: no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder sobre su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Tenemos que aprender algo, iglesia, que difícilmente, o no difícilmente, pero casi no se predica desde acá arriba de los púlpitos. Pero tenemos nosotros que tener algo claro: cuando nosotros obramos fuera de la voluntad de Dios, tenemos que aprender algo que se llaman consecuencias. Yo sé que eso no nos trae mucho gozo y no hay muchos amenes ahorita, pero hay algo que se llaman consecuencias. Y eso nos debería hacer pensar más las cosas, pedirle ayuda a Dios, que Él nos enseñe por dónde vamos, qué estamos haciendo. Obrar a mi manera fuera de la voluntad de Dios siempre traerá consecuencias. Por eso a veces vivimos frustrados, enojados, enfermos, pobreza, soledad, enemistades, prisiones en nuestra alma, en nuestro espíritu, con maldiciones. ¿Por qué? Porque hemos obrado a nuestra manera y trae consecuencias. A Saúl, ¿qué consecuencia le trajo esto aparentemente bueno? Porque ofreció sacrificio a Jehová. ¿Sabes qué consecuencia tuvo a la vida de Saúl? Su reino. No cualquier cosa, ¿no? Imagínate. ¿Qué le dijo el profeta Samuel? A mí yo digo, qué grueso esto que le dice el profeta Samuel. Porque el profeta Samuel le dice: Saúl, si tú no hubieras hecho eso, tu reino Dios lo hubiera establecido perpetuamente. ¿Qué significa? Después de ti un hijo tuyo iba a ser el rey de Israel, y después un nieto tuyo iba a ser el rey de Israel, y después un bisnieto tuyo iba a ser, y después un tataranieto. Nunca se iba a apartar de la casa de Saúl el reinado de Israel. Imagínate qué fuerte fue la consecuencia de haber hecho algo aparentemente bueno, porque ofreció sacrificio a Jehová. ¿Era bueno o no? Era bueno, pero no le correspondía hacerlo. Tenemos que tener cuidado con esas cosas, hermanos, iglesia. Tenemos que tener cuidado, porque a veces la desesperación nos hace tratar de hacer llegar a nuestros objetivos, pero de una forma en que no le agradan a Dios. Voy a poner un ejemplo, y con este ejemplo yo creo que ahí podemos, cada quien, yo creo que Dios nos va a hablar. A ver,
un hombre, un joven de Dios que está en la iglesia, que está sirviendo a Dios. Y entonces él ora en su corazón porque él tiene el deseo de tener un día una esposa y una familia que amen y sirvan a Dios. Y es un buen deseo, sí, es una buena petición, excelente petición. Y está orando, está pasando tiempo de oración, sirve a Dios en la iglesia, está tomando decisiones correctas, está honrando a sus padres, pero él no ve respuesta y empieza a pasar el tiempo. Y él empezó a orar quizá cuando tenía unos 17, 18 años, quizá antes. Y llega la edad del muchacho que tiene, que te late, unos 28, 30, y no ve claro. Y está el objetivo y lo que él desea es tener una esposa y una familia. Y él está orando y Dios está haciendo algo y Dios tiene un tiempo. Pero llega un momento donde esa persona, ese joven se desespera y no llega la respuesta. Y se le presenta una hermosa filistea en el trabajo. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Paréntesis. Recuerden esto es para los jóvenes solteros. Pocas cosas en la Biblia Dios nos dice tajantemente no. Hay muy pocas. Además dice en la Biblia, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Piensa lo que vas a hacer y hay consecuencias. Pocas cosas en la palabra de Dios es tajante de decir eso no. Es muy pocas. Y una de esas pocas cosas que Dios nos pide, jóvenes solteros, es no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y dice más adelante, ¿qué relación tiene el agua dulce con el agua amarga? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Dios con Belcebú? Está bien fuerte eso, jóvenes. Eso no hay de vuelta, ¿eh? Si algún joven me llegó a decir, oye, ayúdame a orar porque no sé si es la voluntad de Dios andar con una chava de mi trabajo que es bien reventada y le vale queso a Dios. Y yo le digo, no tenemos que orar eso, bestia. Perdón, hermano. Dan ganas. ¿Cómo vamos a orar por eso? O sea, es una tontería. Lee la Biblia. O sea, hay cosas que Dios te dice no. ¿Por qué? Porque nos conviene, por nuestro propio bien. Porque no saben, a lo largo de tantos años en la iglesia, que ya estoy como el pastor, me veo joven, pero ya son muchos años en la iglesia, que he visto amigos cercanos, no cercanos, que les pasó eso, hombres y mujeres, que dijeron, no, es que yo sí creo que es la voluntad del Señor. Nunca va a ser la voluntad del Señor porque su palabra está escrita. Entonces, en el ejemplo, regreso al ejemplo. Este chavo está caminando, se le presenta la chava que no conoce a Dios, que no quiere nada a Dios, que es súper reventada, que es anarquista y lo que tú quieras. Y entonces él dice, bueno, mi deseo es casarme y tener una familia. Pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un episodio más de no se metan en mi vida. Y por más que tú quieras traer un consejo, me vale, esa es mi decisión y lo hago. La pregunta es, el deseo de su corazón y el objetivo y la oración era tener una esposa y una familia, sí. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió. Pero lo cumplió en sus fuerzas. No esperó en el Señor y que Dios pudiera hacerlo en su vida. ¿Y qué pasó? La consecuencia, el 99% es la misma. Se acaban yendo, acaban historias tristes, acaban en divorcios, acaban cosas muchas veces feas, que no había necesidad si aprendemos a hacer las cosas como Dios las manda. Y en eso muchas, ¿qué te parece esto? Señor, tú sabes la bronca que tengo, ¿cómo se llama? Económica. Padre, tú sabes que traigo un broncón y te pido, y estabas orando y tienes un plazo y parece que no llegas a ese plazo, y como dice la Biblia, aparentemente se retrasa un poquito la respuesta de Dios y se te atraviesa un negocio chueco. Y te dicen, no, lo arreglamos con unas facturas y tú pasa por acá y debajo del agua tú por allá y vas a ver que te va a llegar el dinero y es bien fácil y no es nada más que un polvito blanco y no va a pasar nada y mucho dinero y se nos hace fácil, obrar a nuestra manera. Y por esas decisiones puede haber consecuencias terribles, como le pasó al rey Saúl.
Su reino, en ese episodio, un poquitito más adelante, el profeta Samuel le dice a Saúl: Dios no está más contigo y él se ha elegido a alguien más, lo que acabamos de leer al final de este verso 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Una vez desechado Saúl, Dios escoge. ¿A quién escoge? Díganlo fuerte, es bueno el brother. ¿Escoge a quién? A David. Escoge al rey David, al de las mañanitas. No es cierto, no es el de las mañanitas, pero al rey David para ser el futuro rey de Israel. Ahora sí que, como mientras tanto en Ciudad Gótica, el Saúl se está equivocando, Saúl está fallándole a Dios, y Dios está acá diciendo: no, qué mal. Y voltea y ve a un escuincle, así literal, un escuincle entre 12, 16 años, güerito, ojos hermosos, rubio fresa, como Chucho, más o menos de adolescente, más o menos como Chucho, así, ¿no? Y lo ve, y Dios voltea, y está este muchachito acampando con sus ovejas, pero trae un arpa y está deleitándose en el Señor y está componiendo cantos y dice: en pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, mi corazón. Hay un tal pasión por la presencia de Dios y la voluntad de Dios en este jovencito, que Dios voltea y dice: qué fácil está esto. Este cabezón ya la regó, pero miren, aquí tengo al siguiente rey de Israel, un hombre conforme a mi corazón. Y vamos, denle 2 vueltas con su página, o ahí lo va a leer, en Primera de Samuel, en el capítulo ahora 16. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Dios manda a Samuel a la casa de Isaí, porque Dios le dice: de esa casa, ahí está el futuro rey de Israel. Y entonces conocemos la historia, vamos a hacerla un poquito corta. Llega el profeta Samuel a la casa de Isaí y dice: bueno, Isaí, de uno de tus hijos va a salir el siguiente rey de Israel, así es que preséntamelos. Y pues le presenta a los grandes, que eran fuertes, altos, barbados, como yo. Y llegan a los mejores prospectos para rey. Lo que ante la vista de los hombres pudiéramos decir es un buen prospecto, pero Dios ve el corazón, eso lo sabemos. Y entonces empieza el desfile de hijos para ver cuál es. Y está el profeta Samuel y dice: a ver, preséntame al primero. Y llega un tipo así, pero súper ponchado, así con su espada, y dice: yo puedo partir filetes así a una sola mano y no tengo bronca. Y entonces el profeta dice: y Dios le dice: ese no es. No, que ese no. Y para el que sigue tampoco, y el que sigue tampoco. Y llega un momento donde estamos leyendo Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Después Samuel le preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, el papá, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. O sea, hasta lo menospreciaban al mocoso ese. No, es un chavillo ahí, o sea, es un chavito ahí de 12, 13, 14 años. Está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y dice el profeta Samuel: manda llamarlo de inmediato. Dijo Samuel: no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. ¿El que sigue? Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Y no nada más, no nos equivoquemos, no es por su aspecto físico que ungió a David, O sea, estamos aquí ahorita cargándole la pila al hermano David, pero no fue por eso. No vais a pensar: no, es que Dios solamente llama a los güeritos, ¿no? Dios solamente llama a los de ojo claro. Dios llama nada más a los guapos. No, Dios dice más adelante, cuando él está ungiendo Samuel a David, Dios le dice unas palabras al profeta Samuel, que es una de las revelaciones más increíbles que hay en la palabra de Dios, que dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Nosotros podemos apantallar por fuera, o vernos de tal forma, o tener un estereotipo, un prototipo de decir: nos vemos de tal o cual forma, pero Dios lo que mira es el corazón. Y Dios había visto el corazón de este muchachito y lo había visto con agrado, y dijo: este es el próximo rey. Y entonces vemos
este momento increíble donde llega David mugroso, apestando a chivo, literalmente, ¿no? Apestando así, no había desodorante, yo creo que el cuate olía horrible. Y llega, ¿qué? Digo, porque era un mocho. A mí me encantan los adolescentes, no tienen filtro, ¿no? Ellos hablan porque tienen boca. ¿Qué pasó? ¿Qué papá? ¿Qué vamos a comer o qué? Y el profeta Samuel, yo creo que se lo vio y dijo, Dios, ¿es neta que este es el rey? El futuro rey. Pero era un cuate que amaba a Dios. Y entonces hay un llamado sobre la vida de David, y en ese momento es ungido como el futuro rey de Israel, como el segundo rey de Israel. Y vamos a leerlo en el verso 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego, ayúdame a leer lo que sigue. Luego, a ver, ¿qué pasó? A ver, déjame. Luego, es que está muy abajo. Dice, luego Samuel regresó a Ramá. Eso es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Después de este increíble momento donde Samuel, el profeta Samuel llega y unge a David, a este escuincle, este muchachito, un adolescente que le dice, este es el futuro rey de Israel, y entonces lo llena de aceite. Uno pensaría, o David hubiera dicho, ay, qué padre, vámonos al palacio, ¿dónde está mi trono? Vámonos, que no sé. ¿Y sabes qué? No fue así. Dice el final de este verso, luego Samuel regresó a Ramá. ¿Qué significa? Que después de que fue ungido, dijo Samuel, bueno, con permiso, buenas noches, ya comí, adiós, y se fue. Y David se quedó, ¿qué? ¿Y mi trono? ¿Y ahora qué? ¿Quién me carga? ¿O que me bañen? No, o sea, ¿qué? David quería, ¿qué pasaba después? Ahí les va esto que es muy importante y quiero que me pongan mucha atención. David fue ungido entre los 12 y 16 años, por ahí los historiadores afirman esto. Y dice la Biblia que cuando David toma el trono, cuando David realmente se sienta en el trono, tenía 30 años. ¿Algo les habla de esto? ¿Algo les habla de esto? ¿Qué es lo que a veces no nos gusta a nosotros? Siempre, pon mucha atención en esto, siempre entre que Dios te hace una promesa, siempre en que Dios te habla, siempre en que Dios te llama, al tiempo del cumplimiento, siempre va a haber un lapso de tiempo, siempre. No nos gusta, quisiéramos que sea rápido. Dios te dice, yo te voy a usar, amén, gloria a Cristo. ¿Cuándo me voy? Mi boleto para irme a predicar. No es así, tiene que haber un tiempo. Siempre habrá un tiempo entre tu llamado y el cumplimiento de tu llamado, porque ese tiempo es muy necesario para que seas formado por Dios. Es un tiempo necesario de formación. Es un tiempo necesario donde las cosas, durante ese tiempo, entre lo que Dios te habla, en lo que Dios te dice que voy a hacer cosas contigo y que suceden, es un tiempo en el que Dios está utilizándolo para formarnos. Y eso a veces no es tan rápido. A David le costó más o menos 15 años. 15 años de que le derramaron el aceitito y le dijeron, tú serás el próximo rey de Israel. Pasaron 15 años. Y si nosotros que conocemos ya la historia, esos 15 años no fueron tan buenos. Fueron muchas veces de persecución. Tuvo que ser un prófugo de la ley. Tuvo que estar escondido en cuevas. Dice en la Biblia que en alguna ocasión se tuvo que hacer pasar por loco. Dejaba su saliva escurrir para que no lo mataran. La pasó mal. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo no es que Dios quiera darnos con todo, pero es un tiempo para nosotros, es un tiempo para ser formados. Por ejemplo, Moisés sale de Egipto y tiene 40 años de preparación para que él regrese a cumplir el llamado de Dios. 40 años. El apóstol Pablo se la llevó más relax, más o menos por ahí entre 3 y 5 años de que él tiene su encuentro con Jesús y que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, a que él hace su primer viaje misionero, aproximadamente 3, 5 años. Pero ¿qué te parece Abraham? Cuando Dios le dio la promesa de te voy a dar un hijo y en ti van a ser benditas todas las naciones. ¿Cuándo pasó a que naciera el hijo de la promesa? ¿20 años? 25 años, por ahí. 25 años. 25 años de espera. A veces nosotros queremos que ya Señor, ya úsame, ya Señor, y estamos bien desesperados y tenemos que estar tranquilos porque Dios quiere tratar con nosotros.
El mismísimo y nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué no lo empezó a los 20? ¿Por qué no lo empezó a los 25? Porque Jesucristo dice en la Biblia que Él aprendió obediencia como hijo. Y te voy a decir algo con respecto a la cultura judía. ¿Tú sabes que un judío es adulto a la edad de 12 años? Un niño judío, un hombre, es adulto a los 12 años y tiene responsabilidades de adulto. Jesús fue judío. Jesús a los 12 años tuvo que ser un hombre responsable y empezó su ministerio hasta los 30. En la antigüedad los niños seguían el oficio de los papás. Seguramente Jesús aprendió la carpintería. ¿Y tú crees que Jesús era mediocre como carpintero? Por favor, Jesús, y aparte, ¿qué trabajo más físico? A mí de repente me cae gordo cuando en las películas de Jesús en Semana Santa nos lo pintan acá como de 45 kilos, desnutrido así. No, Jesús era un tipo fuerte. Él estuvo en el trabajo de la maderería y con a pegarle y no había máquinas, no había Black and Decker. Él tenía que trabajar. Él estuvo disciplinándose. Él honró a sus padres seguramente durante toda su vida. Y él tuvo un proceso al cumplimiento de su ministerio. Pero a veces quisiéramos saltarnos ese tiempo. Lo bueno y lo malo que has vivido hasta este momento, te digo algo, ha sido bueno. Porque Dios ha estado formándote. Dios te está preparando para usarte más grandemente de lo que tú crees o lo que tú piensas. Tú estás en una etapa de preparación. Miren, yo les voy a platicar algo que Dios me habló el año pasado. Tuvimos la oportunidad y la bendición. Mi esposa y yo trabajamos juntos y el año pasado nos dio una gran bendición de que nos mandaron a trabajar a hacer un documental de España. Estuvimos más o menos como un mes recorriendo España y vimos algunas cosas que ellos producen, y de los principales productos que produce España son los vinos, ¿saben? Entonces tuvimos la oportunidad de estar en los viñedos, en los campos abiertos, viendo cómo es el proceso, cómo se dan las uvas, cómo las recogen, luego el proceso de cómo las meten en estas máquinas tan grandes, las enzimas que les ponen, todo el proceso. Pero a mí donde Dios me habló fue en un lugar que yo creo que era como este auditorio, como 2 veces por lo menos 2 veces, y eran barricas, hermanos, había unos pasillos y eran barricas así, pero unas cosas que yo decía, wow. Y la persona que estaba explicando el proceso nos decía, miren, pues el vino es así, yo no sé mucho, ¿verdad? Pero hay gente que sabe mucho, y entonces cada botella, si una característica tiene, es que tiene el año de la cosecha. Siempre de una botella de vino debe de tener en qué año fue cosechada, el tipo de uva. Y entonces los que saben de eso, que se llaman ¿cómo se llaman? Los sommelier. Los sommelier, suena chida esa palabra, los sommelier, ellos saben y probar y hablan de notas y de sabores, y que la barrica que donde estuvo añejado fue tal y que tal año. Y entonces yo veía estas barricas y estos pasillos, y las que teníamos más al frente nos decían, esta parte de aquí enfrente, de aquí a acá, son las que están próximas a salir, son las que están próximas a que nosotros hagamos ya el proceso de embotellado y se les pone alguna cosita más y están listas. Y las de hasta el fondo les falta un buen, van a salir en años, pero fueron cosechas buenas. Y él te habla de la cosecha, no del año. No, es que mira esta uva, y ya saben cómo agarran esta uva fue un año de abundantes aguas, por eso sabe. Y yo decía, ¿cómo vas a saber si llovió, no? O sea, pero bueno, ellos dicen que sí saben. El punto es lo que a mí Dios me habló en ese momento fue decirme, mira, y tiene mucho que ver con esto que estoy compartiendo, es que hágase de cuenta que Dios tiene su bodega, y estamos ahí nosotros y estamos siendo preparados para salir a hacer bendición a la gente. Estamos siendo preparados para cumplir el propósito en nuestras vidas. Pero probablemente tú estás en un momento donde tú digas, oye, aquí está bien oscuro, no veo claro, está bien gacho, no sé para dónde hacerme. Dios dice que me va a usar, tengo una promesa, pero no veo claro. No te preocupes, estás en las barricas de Dios. Estás siendo preparado para lo que Dios tiene para ti. Y yo quiero decirte una cosa, lo que tú estás haciendo ahora, o tu posición que tienes el día de hoy, no es para toda la vida. Dios tiene cosas más grandes para ti, más grandes, dice en la Biblia, que ni siquiera de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. No, así es que no te acomodes. De repente somos no, pues ya mi vida es así, pues ya me quedo así. Si tú caminas en Dios, si tú le crees a Dios, tú vas a llegar a ver cosas más grandes de las que tú te imaginas en tu propia vida.
Dios tiene planes y propósitos, pero no te desesperes. Puede ser que estés en las barricas de Dios, puede ser que todavía no estés listo. Necesitas todavía tiempo. Dios necesita que tú todavía Dios forme cosas en ti, que Dios hable cosas a tu carácter, que tengas cosas que cambiar, para que entonces cuando ya estés cerquita Dios diga: este vino ya está listo, esta persona ya está lista para cumplir mi propósito. Todas las promesas que te di desde allá, es el momento de que salgas, porque hay un tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para tu vida. Siempre hay un tiempo para el cumplimiento, pero no te desesperes. Hay un tiempo. Dios tiene planes y llamados. Es algo increíble. Tiene ministerios, negocios, empresas. Dios, estamos seguros que Dios en medio de nosotros levantará pastores, misioneros. Pero no olvides que los planes de Dios son más grandes que los nuestros, y que tenemos que permanecer y esperar aunque estemos en la barrica de Dios, aunque estemos siendo preparados por Dios. Vamos a la forma de Dios. Vimos cómo Samuel cometió un acto más de no se metan en mi vida, cometió un error y le costó el reino. Ahora vamos a ver, y con esto vamos a terminar, un ejemplo, o el ejemplo de una persona que lo hizo a la forma de Dios, que supo aprender a esperar en Dios y obedecer a Dios. Y Dios trajo bendición y trajo un llamado increíble sobre su vida, que es el mismo David. Así es que les voy a pedir por favor que ahí sigan los que traen su Biblia, nada más den unas vueltas, y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, capítulo 20, 2 Samuel 22, verso 24. Le voy a pedir, Ivancillo, échame el paro, y los muchachos que me van a ayudar también, por favor, pasen. Primera de Samuel, capítulo 24. Bueno, ¿lo están buscando? ¿Qué les dije? No, perdónenme, fue mi equivocación. Primera de Samuel, capítulo 24. Quiero que veamos esto. Ahí lo tienen. Miren, vamos a dar lectura a Primera de Samuel, capítulo 24, del verso 1 al verso 3. Bueno, vamos a leer hasta el 4, ahí va a aparecer en sus pantallas, en la pantalla que está aquí. Dice así: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto en En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa cueva, de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Este momento, platicábamos un poco de la historia. Saúl se equivoca, Dios escoge a David, es ungido, pero no llega al palacio luego a la edad de 15 años, sino que él pasa por 15 años, escúchame bien, 15 años malos, podríamos decir. Bueno, fue una montaña rusa, porque por ahí, despuesito del llamado, pues mata a Goliat y pues se va arriba, ¿no? Las encuestas suben, ahora que está de moda, las encuestas suben de David. Entonces suben, y luego entonces el rey Saúl lo quiere matar, y bajan, y luego le dan a la esposa, y luego suben. Pero luego de esto, David pasa un tiempo, pasa años siendo perseguido por Saúl. Lo quería matar. Saúl sabía que el reino había sido quitado de él y que Dios había escogido a este muchachito, a este mocoso, a este escuincle. Y entonces Saúl se da la tarea de perseguirlo, para matarlo. Y llegamos a este momento de la palabra de Dios, donde nos dice que David en su huida de Saúl, de este rey que lo quería matar, años llevaba David sin ver a su familia, años llevaba David siendo un prófugo de la ley, y traía unos amigos con él que dice en la Biblia que eran unos barbajanes. O sea, ni siquiera tampoco eran gente, en ese momento eran unos tipos endeudados, estaban mal, y era la banda de David. Y entonces dice la Biblia que cierto día le dan, como decimos, el pitazo al rey Saúl, y le dicen: David está por aquellas colinas. No el rey David, todavía no era rey, el chamaco David, al que tú estás buscando para matar, está por ahí.
ve por él. Y dice que Saúl dice: sí, lo voy a matar. Y agarra a 3,000 hombres, de sus mejores hombres, y van a buscar a David para matarlo. Pero en la ida por donde supuestamente David estaba, dice el rey: híjole, hoy desayuné un guarache con huevo y chorizo que me está haciendo bien mal. Y entonces dice la Biblia, eso lo dice la Biblia. Miren, la versión Reina Valera dice que entró a cubrir sus pies. Esta versión dice que entró a cubrir sus necesidades. Hermanos, las cosas como son. Bueno, vamos a hacerlo como las mamás, así bien fino. Fue a entrar a hacer popis el rey, porque tenía necesidades el rey. Y dice en la Biblia que él entró a hacer del baño a la cueva, sin saber que en esa cueva donde él entró a hacer del baño estaba escondido David, aquel chamaco que quería matar durante años. Estaba escondido ahí. Y imagínense la escena. De entrada había estado súper apestosa la escena, ¿no? Horrible, en una cueva y sin desodorante Glade, nada de eso. De hecho, les voy a decir una cosa. Originalmente a esta plática yo la había llamado Mamá, no hay papel. Pero no era tan cristiana la onda, entonces dije: mejor a la forma de Dios. Soy más cristiano. Me voy a hacer un lado tantito porque vamos a ver esta escena. No la vamos a oler, solamente la vamos a ver. Gracias a Dios. Pero mire, ponga atención a esto. A ver, Ivancillo, pues irte para atrás tantito. Nosotros muchas veces leemos la Biblia, nosotros estamos como iglesia, el pastor nos dio un desafío de leer la Biblia en YouVersion. Estamos todos, bueno, la mayoría tendremos que estar leyendo y estamos y a veces la Biblia la leemos pero rápido, ¿no? Y leemos esta historia, y ya, ¿no? Y seguimos, lo marcamos que ya lo leímos y seguimos a lo que sigue. Pero debemos de leer, y yo le hago esta recomendación cada vez que usted lea la Biblia. Aunque es la Biblia, es la palabra de Dios, sí lo es, no me malinterprete, pero tiene que entender una cosa: que las historias que están escritas en el libro de la Biblia fueron hombres y mujeres como usted y como yo, sujetos a las mismas pasiones, con los mismos deseos, con los mismos desencantos. No porque esas personas o estas historias están en la Biblia eran extraterrestres que sentían distinto a usted y a mí. Eran hombres y mujeres que estaban sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Entonces, a mí me encanta leer la Biblia, pero me encanta leerla imaginándome y diciendo: ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá pasado en este instante? ¿Sabe? No sé si estoy muy clavado en eso, pero ¿qué habrá pensado? ¿Qué cara habrá hecho? ¿No? Ver ese tipo de cosas es muy importante que usted pueda hacerlos. ¿Qué cara habrá hecho Saúl? No, es otra cosa. A ver, a veces leemos la Biblia rápido. Y vamos a leer nuevamente ahí en 1 Samuel capítulo 24, en el verso 1, y vamos a leerlo al ritmo que a veces leemos la Biblia, ¿no? Que es bien rápido, todo pasa rápido y vamos a lo que sigue. Y usted va a ver la representación de lo que va a pasar aquí. ¿Está listo? ¿Está listo? Oh, ¿está listo o no? Sí, ¿no? Oh, no, está listo. Ok, 1 Samuel 24. Dicen que no están listos porque saben lo que van a ver. Ok, 1 Samuel capítulo 24, del verso 1 al 4. Lo vamos a leer. Entonces dice así: el lugar donde el campo pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Hombres, los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice: te aseguro que pondrá a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde de su manto de Saúl. David está hermoso. Denle un aplauso a David, por favor. Dice la Biblia que era hermoso, guapo, rubio. Y es lo que hay, hermanos. Tampoco seamos tan estrictos. ¿Vieron la escena? Fue rápido. Pero a veces así la leemos la Biblia, ¿no? Así, y nos vamos a lo que sigue. Pero miren, yo aquí traigo un control remoto.
Entonces lo que voy a hacer es darle de reversa para verla, pero lo vamos ahora sí ver un poquito más a detalle. Así es que reversa, a ver. Un aplauso, qué grandes son. Ya ven, por eso el pastor Israel no me deja predicar seguido por estas. A ver, vamos a verlo ahora sí en tiempo real, y vamos a ver algunas cosas importantes, porque en este punto y en esta historia está el centro de lo que yo le quiero compartir en esta mañana. Nos estamos riendo y está bien, pero fíjense, vamos a volverlo a leer. En el verso 3, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en la misma cueva. ¿Qué escena, no? David quizá en la entrada de la cueva, y cuando ve que Saúl viene dice: me va a matar. Pero lo que no sabe es que Saúl venía a hacer del baño. Y seguro no había papel, que es lo más preocupante de esta historia. Y entonces está David con sus hombres. Fíjense, pongan atención a esto. Esta escena, David tiene años siendo perseguido por este hombre. Él es el principal motivo de su dolor, de su llanto, de no ver a su familia, de todo. Años que este cuate lo está tratando de matar, años que él lo está tratando de buscar, y en este momento está vulnerable. ¿Qué más vulnerable que esto? Todos somos vulnerables cuando, ¿no? O sea, en ese momento te agarra un temblor y o sea, estamos vulnerables en ese momento. Este momento Saúl está vulnerable. El cuate que representa todo lo difícil, todo su caminar difícil de David, está puesto, ¿cómo podemos decir?, en bandeja de plata. Y de hecho, dice en la Biblia que David se está escondido con sus amigos más adentro, está viendo esta escena, y sus amigos le dan algunas recomendaciones. ¿Sí leímos lo que dice la Biblia? Le dan algunas recomendaciones y le dicen algo así como: ahí lo tienes, está ahí, mátalo. Eso, amigos de Iztapalapa, por eso: mátalo, si está ahí, súrtetelo, ¿no? Es un amigo de Iztapalapa que tenía David, pero era buena idea, era una muy buena idea decirle: ¿por qué no lo matas? Se acaban tus problemas. Y el otro también le dice a David: sí, mata al hipócrita. que lo matara también. Es que uno era de la náhuac y el otro era pero eran amigos de David. Y entonces en ese momento David está escuchando a sus amigos. David tiene una voz externa que le está diciendo de sus amigos: termina con tus problemas, puedes hacerlo, está fácil. Tienes el momento exacto para que. Es más, uno dice en la Biblia que uno se pone espiritual de sus amigos. Si se acuerdan que lo leímos, porque uno le dice: oye, el Señor te dice, se puso profeta el tipo, ¿no? Oye, el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Miren, ponga mucha atención a esto. Va a haber momentos en el caminar nuestro, antes de llegar a la bendición y al cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida, va a haber momentos donde Dios va a permitir que podamos escoger una salida fácil, un atajo a nuestros problemas, pero que sabemos que no es la voluntad de Dios para nosotros. Que puede terminar con el problema, sí, pero no era la forma en que tenía que terminar con el problema, porque Dios fue el que lo estableció y Dios es el que lo iba a quitar. Y David lo sabía. Pero qué momento tan más increíble de David. ¿Qué estaba pasando por la mente de este brother? Diciendo: ya acabo con él. Y sus amigos diciéndole: ya mátalo. Y mira, nos salimos de esta cueva, llevamos cuántos años siendo perseguidos por él. ¿Por qué no lo hacemos fácil? Y a veces se nos va a presentar la oportunidad, hermanos, de las circunstancias que tenemos, agarrar el camino fácil, pero el camino que no le agrada a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces se nos va a presentar la oportunidad pues agarra el atajo. Sí se puede, miran, no es la voluntad de Dios y no está conforme a la palabra de Dios, no es obediencia a Dios, pero te acabas de tus problemas de una vez y por todas. Y son momentos que Dios va a permitir que tú y yo vivamos.
momentos de decisión donde Dios nos va a decir: hazlo a tu manera o escoge hacerlo a la mía, y a mi manera va a haber bendición, y a mi manera va a haber provisión para ti, para tu casa, para tu familia. Y entonces David decide caminar sigilosamente. Pausa. Mi control, espérame. Pausa. Quizá ellos están pensando, no sé si se quedan con cara de pausa, los veo, o sea, están en su papel estos cuatro. No, ya chafearon. Pero el momento de ellos, yo creo que están diciendo: sí lo va a matar, que lo mate. Se nos acaban las broncas. Pero David en su mente y en su corazón dice: ya que está aquí, probablemente la Biblia no nos dice eso, pero por eso le digo que cuando leamos la Biblia pensemos en que son seres humanos. Si fueron seres humanos, ¿qué hubiera hecho usted en el caso de él? La neta, yo creo que muchos le hubiéramos dado cuello, ya para con tal de ver a mi familia, a mis papás otra vez, a mis hermanos, y ahí muere. Yo creo que quizá en su condición humana de David y de un joven, probablemente en este trayecto pensó: sí, me lo he hecho, ya ahí muere, ya que se acabe este martirio de años. Pero sin embargo, David en el último momento rectifica, y entonces corta un pedazo del manto de David, de Saúl, y se regresa. Y este momento es al que yo quería llegar, mis hermanos, porque este es un momento de fe y de confianza en Dios por parte de David. Él podía en sus fuerzas acabar con el problema. Él podía en sus fuerzas decir: hasta aquí, como a veces Dios nos ha puesto y nos pone en nuestro camino, traer la salida fácil a nuestras situaciones. Decir: pues ya lo acabo rápido, ya la goma, ya que se acabe todo, me largo, que se vaya y ya ahí muere, o hago la tranza, o pues ya un filistea, pues ya que no hay más en la iglesia. Y se nos ofrecen las salidas fáciles. Es más fácil de repente hacer un movimiento ahí chueco y saco. Pero Dios, hay momentos donde nos va a poner en estas circunstancias para saber qué vamos a hacer. O vamos, como hizo David, nada más cortar un pedacito y regresarme en señal de fe y confianza a que aunque todavía sigo con el problema, Dios tiene la respuesta a su tiempo. Tener fe y confianza de que Dios va a obrar a su tiempo. La confianza y la certeza de que tenemos un Dios bueno que nos ama, que nos promete, que nos da vida eterna, que te ha dicho a ti y a tu familia: cree en mí y serás salvo toda tu casa. Y estamos confiando en que va a haber provisión, que nos va a usar, que hay llamados. Y quizá en el momento donde estás en una cueva. Dios te ha dicho: te voy a usar, vas a ser un misionero, vas a ser un pastor, vas a ser una esposa de un gran líder. Y tú ves a tu alrededor y dices: no hay nada, no hay nadie. Pero hay un momento de oportunidad que puedas tomar por tus propios medios una salida, pero no es la mejor. Quiero que le demos un aplauso a estos chicos, por favor. Son grandes actores. Gracias muchachos. En el papel de Saúl, Alex Charmín. En el papel de David de la Tapia, y sus amigos Checo Pérez y Eiram Castañeda. Miren, ya nos vamos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Estamos por despedirnos, pero no sin antes quisiera hacer dos invitaciones. La primera invitación que quisiera hacer esta mañana es para ti. Si es la primera, segunda vez que estás con nosotros, o tercera, o ya tienes mucho tiempo, pero quizá nunca en tu vida has hecho una invitación a lo que hablábamos en un inicio: que Dios tome el volante de tu vida. Todo esto de lo que hablamos, todo empieza con permitir que Jesús, el Hijo de Dios, entre a nuestro corazón. Que Dios ya no esté en un concepto externo a mí, sino que ahora yo le pueda decir: Dios, ven y hazte cargo de mi vida. Yo he tomado mis propias decisiones y no me ha ido bien. Yo he tomado mis propias, no se metan en mi vida, y la verdad me he raspado bien feo. Y no solamente eso, he herido a otras personas, quizá personas que amas has herido. Pero es el día de hoy que te hago esta invitación para que, si es la primera vez que estás con nosotros o nunca has dicho: Dios, Jesús, quiero que entres a mi vida, tú lo hagas en esta mañana. Le voy a pedir que, nada más para no distraernos, todos los que estamos hoy aquí, cerremos nuestros ojos
Y le voy a pedir a la iglesia y a todos los que estamos hoy aquí que hagamos una oración juntos. Yo voy a poner las palabras y te voy a pedir que tú las repitas, pero pongas una fe y una confianza en tu corazón de lo que estás diciendo. Pon fe en esta mañana, y sobre todo si nunca has hecho esta oración y esta mañana la quieres hacer, vamos a repetir todos juntos y dile: Jesús, esta mañana te pido que entres a mi corazón. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. Ven y toma el control de mi vida. Te pido que vengas y entres a mi corazón, que tú transformes mi vida, transformes la de mi familia, la de mi esposa, la de mis hijos. Dios, te doy mi vida en esta mañana y te la entrego y te doy muchas gracias. Límpiame, perdona mis pecados, perdona mis malas decisiones, y te pido que tú entres a mi corazón en este día. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.